En este video vamos a hablar acerca del derecho internacional público. Antes de definir, antes de mencionar qué es el derecho internacional, tenemos que hablar acerca de los antecedentes del mismo. Que realmente el derecho internacional público es la forma de relacionarse entre los estados. Su origen viene desde el Imperio Romano, con la creación por parte de los romanos de un sistema jurídico conocido como ius gentium, donde el cual se regulaban las relaciones entre los romanos y los no romanos o los llamados bárbaros. Con, esta, con este marco jurídico ya podían relacionarse, ya podían comercializar entre ellos, respetando obviamente este marco jurídico, ¿no? Posteriormente, en el siglo XVII se creó el primer tratado con base en el derecho internacional público. Se reconoció la soberanía de los estados. Después de la Guerra de los 30 años, se firmó la Paz de Westfalia en 1648. Y este tratado representa varias cosas. En primera instancia, termina el periodo de la Edad Media y empieza el inicio del Estado-Nación, y son las primeras reglas que se manejan o que fueron creadas para la relación de estos nuevos sujetos a nivel internacional. Obviamente estamos hablando de Europa, ¿no? Y no es hasta después del siglo XIX, bueno, del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, donde se crea la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Organización Mundial del Trabajo. Aquí hay ciertas características de la Sociedad de Naciones que también valdría la pena mencionar, porque fue uno de los puntos de acuerdo que llevó Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos en esa época, para la firma de la paz. Sin embargo, cuando Woodrow Wilson regresa a Estados Unidos y presenta las iniciativas ante el Senado de ese mismo país, pues el Senado, que era dominado por los republicanos, y Woodrow Wilson, que era demócrata, pues, y no había cabildeado con ellos anteriormente, pues los republicanos votaron en contra de cualquier resolución, y, y pues la Liga de Naciones nació controlada por los dos países más imperialistas en la historia de la humanidad, no más colonialistas en la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron esos países? El Imperio Británico y Francia, que posteriormente a ello se dividió lo que es el Medio Oriente, los tratados secretos, y bueno, eh, eso es tema para otro video, ¿no? Después, bueno, derivado, bueno, es un ejemplo de lo que estábamos comentando, el individualismo internacional, el individualismo de los países, nada más buscaban los intereses de las propias naciones, y bueno, empezaron a presentarse ciertas condiciones. El, el Tratado de Versalles, que humilló a Alemania, y eso fue la semilla que dio como nacimiento el surgimiento del nazismo en esa nación, y toda la historia que después surgió con la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, este conflicto internacional, se crea la Organización de las Naciones Unidas, eh, y se restablece el anterior Tribunal Internacional con un nuevo nombre, con el nombre la Corte Internacional de Justicia, y se crea el derecho, bueno, se nace, no se crea, nace el derecho internacional público contemporáneo. Aquí empiezan a crearse organismos internacionales, universales y regionales, que pues dan, dan el reconocimiento de que el ser humano requiere de vínculos con otros seres humanos, y estos vínculos no pueden ser limitados por fronteras, ni por ideales políticos, ni ideales religiosos. Y estos vínculos dan como resultado pues, un intercambio comercial, un intercambio económico, un intercambio cultural, social, entre comunidades globales, ¿no? Eh, entonces, pues, todo eso da inicio al derecho público internacional, o el derecho internacional público contemporáneo.
también hay que tomar en cuenta que el derecho internacional público clásico, aparte de la Segunda Guerra Mundial, también se enfrentó a otras crisis como la Revolución Rusa y la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, asimismo como el fin de la época colonial, la independencia de muchos países, tanto en Asia como en África. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sobre todo el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y la prohibición de la fuerza en las relaciones internacionales. Entonces eso cambia todo el contexto internacional y por eso se menciona que se crea el derecho internacional público contemporáneo, ¿no? Aparte, también hay que reconocer otra cosa. Con la creación de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, se reconoce que la sociedad internacional es compleja, heterogénea, fragmentada, diversa, multicultural y representa muchos intereses y que esos intereses son válidos, ¿no? La ONU tiene muchos defectos, muchas virtudes y en lo personal considero que es lo mejor que tenemos hasta ahorita y pues hay que buscar la forma de mantenerlo y defenderlo, ¿no? Entonces, bueno, el derecho internacional público, perdón, bueno, en lo que estaba comentando, la creación de la ONU se reconoce que la sociedad internacional es compleja, heterogénea, fragmentada, diversa, multicultural, ¿no? Pero bueno, eh, el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos del derecho internacional público. Y aquí empieza la otra pregunta, bueno, ¿quiénes son esos sujetos? Hay diferentes sujetos. Los primeros, los primeros sujetos, los más importantes, son los estados, ¿sí? Los estados son sujetos principales y originarios. Su personalidad es plena, lo que significa que poseen la capacidad jurídica internacional más amplia y completa posible. O sea, los estados son los que crean los tratados, los estados son los que crean las costumbres, los estados son los que crean los principios, ¿no? Pero los estados deben de contar con ciertas características. Primero de ellos es que deben de tener una población permanente. El segundo, deben de tener un territorio determinado, un gobierno efectivo y la capacidad para entablar relaciones con otros estados. Esas son las características del Estado que debe de cumplir para ser un sujeto principal y originario dentro del derecho internacional público, ¿sí? Otro otros sujetos son las organizaciones internacionales, pero estos se reconocen como sujetos derivados. ¿Por qué sujetos derivados? Porque su personalidad jurídica emana de los estados, ya que estos estados las crean mediante tratados, mediante acuerdos, y estas organizaciones solamente pueden actuar dentro de las competencias atribuidas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la UNESCO, que eh, es de la educación y la cultura, no puede entrar en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud y viceversa, ¿no? Pueden trabajar conjuntamente, pero cada quien en su área. Es, es, porque por eso son sujetos derivados de las decisiones gubernamentales, o derivados de las decisiones de Estado, de los estados. Otro de los, otro de los sujetos es el individuo, pero el individuo es un sujeto limitado del derecho internacional público, es el titular de los derechos humanos, es portador de obligaciones internacionales como la prohibición de genocidio, los crímenes de guerra, lesa humanidad y puede acceder a tribunales internacionales, pero no puede crear tratados. Ojo, ¿sí? Tenemos otros
sujetos atípicos o especiales. Estos sujetos atípicos o especiales que tienen personalidad jurídica internacional propia, mantienen relaciones diplomáticas, firma tratados, envía y recibe embajadores, es por ejemplo la Santa Sede. La Santa Sede tiene ese tipo de características. Eh, la Orden de Malta, que era una orden militar, religiosa militar, que entre sus funciones era cuidar la Tierra Santa en la época de la Edad Media. Eh, Actualmente es una entidad soberana en plano internacional, aunque no tenga territorio propio, mantiene relaciones diplomáticas con numerosos estados, tiene su origen histórico, como les mencioné, que es orden militar religiosa. ¿Y cuál es su función actual? Asiste humanitariamente y ayuda médica internacional. Por eso también puse este escudo, porque para que vean que la Orden de Malta no nada más se encuentra en la región del Mediterráneo, sino se puede encontrar en cualquier país, como esta Orden de Malta en México, ¿no? Y otro de los sujetos atípicos es el Comité de la Cruz Roja, ¿no? El Comité de la Cruz Roja, reconocido por los convenios de Ginebra, por lo que le otorga legitimidad internacional, posee personal jurídica internacional. ¿Cuál es su función? Protección de víctimas de conflictos armados, protección del derecho internacional humanitario, y es un sujeto especial porque no es un Estado ni una organización internacional clásica. Su personalidad se justifica por su mandato humanitario reconocido universalmente, ¿no? Hay otros sujetos colectivos no estatales con una subjetividad discutida. ¿Cuáles son esos sujetos colectivos? Esos sujetos colectivos son los movimientos de liberación nacional, las comunidades beligerantes y los pueblos sometidos a dominación colonial, ¿no? La personalidad de estos sujetos es transitoria y funcional, derivado de que no reúnen todas las características de los estados, ¿sí? Ahora, vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho internacional público. Estas fuentes se anuncian en el artículo 38 o 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Cabe mencionar que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Siendo las funciones principales de este organismo es el procedimiento de lo contencioso, resuelve disputas legales entre los países, como por ejemplo fronteras, derechos humanos, violación de tratados, entre otros. Procedimientos del consultivo, emitiendo dictámenes y opiniones jurídicas solicitadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad de la misma ONU y otros organismos internacionales. Por ahí hay un video que les recomiendo mucho, no es de mi autoría, es de una autoría de otras personas que hablan acerca de las fronteras de África y hablan de un conflicto entre Níger y otro país acerca de sus fronteras, y la Corte Internacional Burkina Faso, entre Burkina Faso y Níger, y la Corte Internacional dictaminó acerca de cómo tenía que estar la frontera, y los dos países se pusieron de acuerdo, aceptaron el dictamen y ya se repartieron el territorio. Ese es un ejemplo de cómo funciona el, ¿cómo se llama? La Corte Internacional de Justicia. Pero volviendo a nuestro punto, que son las fuentes del derecho internacional público, el, la primera fuente son los tratados internacionales, ¿no? Los tratados internacionales, ¿qué son los tratados internacionales? Según la Convención de Viena de 1969, en su artículo segundo, menciona
que los tratados internacionales se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre dos estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. ¿Por qué denominación particular? Porque puede ser tratado, puede llamarse convenio, puede llamarse pacto, convención, pero cumple con un requisito que es jurídicamente vinculante. ¿Qué significa jurídicamente vinculante? Que crea obligaciones y derechos a los estados que firman este acuerdo, ¿no? Este debe de tener ciertas características, que es un acuerdo de voluntades entre naciones, está regido por el derecho internacional público, crea derechos y obligaciones para los estados, con lo que les había comentado, se basa en el consentimiento libre de los estados y con fundamento en pacta sunt servanda, los tratados son obligatorios. ¿Qué significa pacta sunt servanda? Significa que yo confío, bueno, no, no es cierto, que tú tienes obligación a cumplir el acuerdo, lo convenido, ¿no? Entonces, los tratados se clasifican de la siguiente manera: bilaterales entre dos estados, multilaterales entre tres o más estados, universales, su alcance es global. Eso de universales me parece, si antes era un eurocentrismo, ahora es un humanismo, porque pues, universales no cubre todo el universo, sino pues, puede ser global, pero bueno. Regionales, su alcance regional, como un continente o un subcontinente. Un continente, pues América, continente americano, o subcontinente América del Norte, por ejemplo, el TMEC, que ya dentro de poco este video está hecho en 2026, junio de 2026, y dentro de poco empieza la renegociación del TMEC, espero que nos vaya bien. O Latinoamérica, ¿no? Ese es una región subcontinental. O tratados contratos, crean obligaciones concretas entre las partes, veas el TMEC. El tratado o tratados de ley establecen normas generales de conducta para la comunidad internacional, como los derechos humanos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos que dan en existencia a los tratados? El primero de ellos es un acuerdo de voluntades. Sujetos con capacidad internacional. ¿Cuáles son esos sujetos con capacidad internacional? Los estados. Es forma escrita y está bajo el régimen jurídico internacional. ¿Sí? La pregunta es: ¿puede un país firmar un tratado, un convenio con una organización internacional? Sí, pero nada más en lo que concierne a la organización internacional, ¿no? Ajá. Otra de las fuentes primarias del derecho internacional público es la costumbre. ¿Qué significa la costumbre? La existencia de una práctica reiterada y con carácter uniforme llevada a cabo por sujetos del derecho internacional público. La costumbre es una actitud de un Estado en sus relaciones con otro, es un patrón uniforme, por lo que no debe de presentarse alteraciones sustanciales con relación a hechos anteriores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, anteriormente me viene a la mente la frontera entre México y Estados Unidos. Hace 30, 40 años había partes de la frontera entre México y Estados Unidos que no estaba eh, no estaba delimitada físicamente. Hace 30, 40, 50 años no había un muro como existe ahora, sino pues, la gente sabía que de aquí para allá era Estados Unidos y de aquí para acá era México. Pues era costumbre, ¿no? Era una costumbre que ya se había tenido, que se había tenido de muchos años antes. O, por ejemplo, la frontera entre México y Guatemala, pues igual, de aquí para allá Guatemala, de aquí para acá México, ¿no? Era una costumbre, era una práctica que se venía presentando desde hace mucho tiempo. Eso es son otra de las fuentes primarias del derecho internacional público. Y por último, son los principios generales. Los principios generales se encuentran en el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas,
y en la resolución 2625 o 2625 de la Asamblea General de la ONU. ¿Y cuáles son los principios generales? Por ejemplo, igualdad soberana. Todos los estados tienen los mismos derechos y deberes y son iguales por ser miembros de la comunidad internacional. Sin comentarios. Prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Los estados deben de abstenerse a recurrir a la guerra o la agresión contra la integridad territorial de cualquier otro estado. Puede haber ejemplos que dicen, no es cierto, pasó este evento, pasó lo otro. Bueno, sí, pero también podemos decir que gracias a la existencia de instituciones internacionales o de organismos internacionales como la ONU, no hemos tenido un conflicto de la misma envergadura que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay conflictos regionales, ¿no? Por ejemplo, Ucrania, por ejemplo, ahorita el Medio Oriente, no sé, ¿sí? Arreglo pacífico de controversia, los conflictos internacionales deben de resolverse por medios pacíficos sin poner en peligro la paz y la seguridad. La no intervención, ningún Estado tiene derecho a intervenir directo o indirectamente en los asuntos internos o externos de otro. Y por ahí, pues, también se puede mencionar qué está pasando con tal situación, qué está pasando con otro, pero bueno, a forma general, bueno, pues se puede decir que la humanidad va en buen camino, entre comillas. Cooperación pacífica, los estados tienen la obligación de cooperar entre sí para mantener la paz y promover el desarrollo económico y social. La libre determinación de los pueblos tienen derecho a determinar libremente su condición política y su desarrollo. Hay, hay podemos discutir ampliamente este principio. Y por último, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. O sea, yo te doy mi voto de confianza de que tú vas a cumplir con las obligaciones internacionales. ¿Sí? Es como una relación que yo doy mi voto de confianza de que tú vas a cumplir con los acuerdos que hemos llegado a pactar entre tú y yo. Pues es exactamente lo mismo en las relaciones internacionales. Bueno, hasta aquí es el video, espero que les guste. Si quieren buscar la bibliografía con la que obtuve toda esta información, váyanse a mi blog, cuiclavacovidopuente.blogger. Que tengan buena noche.